Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Seguimos compartiendo esta tarde en casa, ya están viendo al invitado. Vamos a abordar un tema que preocupa y mucho a la ciudadanía en general, pero antes quiero contarles que presten atención a la recomendación del chef número 1 del Uruguay. ¿De quién hablamos? Obviamente de Sergio Puglia, y usa queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino en hebras, apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso se llama artesano. Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Bueno, Magdalena, usted ya estuvo haciendo preguntas al invitado. Pero a mí me entra la intriga, yo quiero rascar un poquito más, a ver, y sobre todo informarle, ¿no? También trasladarle a los televidentes la preocupación que hay en diferentes ámbitos de la sociedad, María. Es un gusto recibir al doctor Ovenir Sartú, abogado. Es uno de los firmantes de este grupo de ciudadanos que ha presentado una carta abierta que está dirigida a los jerarcas de los 3 poderes del Estado, planteando preocupación por las condiciones de vida establecidas en nuestro país desde la declaración de la emergencia sanitaria el día 13 de marzo. Así como también ha planteado que hay propuestas que entienden necesarias y adecuadas para la actual situación del país. Por ejemplo, restablecer el normal funcionamiento de las instituciones educativas, garantizando que todos los niños y adolescentes tengan posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Leo 2 más para conversar directamente. Regularizar el sistema de salud, exigiendo a las instituciones de asistencia médica la obligación de brindar a los pacientes todas las prestaciones a que tenían derecho con anterior a la declaración de la emergencia sanitaria, y restablecer el normal funcionamiento de la administración pública, asegurando los servicios y la atención presencial al público en horarios regulares. Gracias, Sartú, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, prácticamente ya... Me quedan algunos otros ítems, me quedan. Dijiste lo esencial. No, porque ustedes hacen una suerte de diagnóstico de situación que me parece que es muy válido, ¿verdad? Primero, que ustedes, si quieren adherirse a la declaración o leer la carta completa, está en la web declaracioncorona.uy. Pero uno de los ítems en los que insisten es la cantidad de personas que están en nuestro país sin trabajo, y entonces dicen, bueno, con la cantidad de empresas cerradas y los cientos de miles de uruguayos que han perdido sus empleos y sus fuentes de ingreso, que según cifras oficiales son más de 200.000 personas, ¿cómo entonces, las que están llegando al subsidio por desempleo, cómo entonces seguir adelante? Claro. Nosotros partimos de una base que puede resultar extraña para el televidente, porque es un poco distinta a lo que se nos machaca todos los días a través de todos los medios y de las redes sociales. La idea nuestra es que hay una desproporción entre los peligros reales de la enfermedad, o sea, o los perjuicios reales causados por la enfermedad, y las medidas adoptadas para prevenirla. Esto nosotros lo decimos pensando en Uruguay, donde felizmente los efectos han sido muy leves y no han superado los índices de mortalidad de otras enfermedades y de otras cosas. En cambio, las medidas adoptadas son tremendas. Yo me pregunto cuántas personas, lo hablábamos contigo, María Inés, cuántas personas detrás del televisor están en sus casas porque no están pudiendo trabajar, o porque perdieron el empleo, o porque están en seguro de paro, o porque la actividad que hacen está frenada. Nos centramos, es decir, esa es la idea, es decir, bueno, nunca puede ser que el remedio o la prevención cause más daño que la enfermedad que se está queriendo prevenir. Y si uno analiza las cifras de desempleo, la cantidad de niños que han perdido prácticamente, más allá de que se los apruebe o no se los apruebe, han perdido la enseñanza de este año, porque la asistencia ha sido completamente irregular. Los problemas alimentarios que está sufriendo la gente, y todos sabemos lo hablábamos recién con Magdalena, las
ollas populares que se habían creado, que algunas siguen funcionando, otras no. Yo les contaba el impacto que me produjo ver el otro día en la Plaza Libertad de noche una camioneta distribuyendo comida y una larga cola de personas esperando para comer en horas de la noche, ¿no? Bueno, esto que para el Uruguay es desproporcionado a lo que ha causado la enfermedad, se está notando que también en el mundo es desproporcionado, porque por todos lados empiezan a aparecer datos que indican que las cifras de mortalidad y de contagio no son ciertas. Es decir, las cifras que se han difundido en Estados Unidos, en España, las que en Italia. hablan de los más de 25 millones de contagios y 800.000 muertos, ¿a esas u otras? Mira, te explico. Los contagios es hablar en el vacío más absoluto, porque el test que se usa da positivo para muchas cosas. Entonces, que te dé positivo el test no indica que tengas coronavirus realmente, que la infección sea coronavirus, no es determinante. Lo dijo el propio creador del test. O sea que hablar de cuántos contagiados hay... Pero en Uruguay usted duda de las cifras. Lo que se puede decir... No, yo digo que las cifras que se dan no indican necesariamente... Es decir, lo que indican es casos que da positivo al test, que no es lo mismo que tener coronavirus, ni mucho menos que tener COVID-19. Es decir, cuando hablan de los casos asintomáticos y todo eso, es porque en realidad el test maneja cifras absolutamente imprecisas porque da positivo a muchas cosas. Ese es un primer tema que hace que el tema de contagios sea relativo. Y en cuanto a la mortalidad, bueno, las cifras están surgiendo, están apareciendo. En Estados Unidos revisaron el número de muertos, encuentran enorme incidencia de otras enfermedades en las muertes, una fuerte presión para diagnosticar como coronavirus, en fin, fallecimientos que podían tener otras causas u otras con causas. Es decir, cualquier persona que dé positiva se la considera muerta por coronavirus, cuando en realidad sabemos que hay enorme cantidad de positivos que no tienen esa infección. Usted dice que hay muertes diagnosticadas por COVID o que tienen COVID, porque muchas veces tienen que ver problemas cardíacos, enfermos oncológicos. Hay muchas muertes. Sí. Hay muchas muertes que se rotulan como por COVID, que en realidad aparentemente tienen otras causas. Y se basa en dos cosas que la Organización Mundial de la Salud indicó hacer. Una era considerar coronavirus todos los casos que dieran positivo al test, cosa que es errónea, y también los casos en que se presentaran síntomas similares a los del COVID. Esto funcionó en prácticamente todos los países del mundo. Yo igual estoy hablando del Uruguay, somos uruguayos, y la realidad nuestra es la que tocamos. Sí. Sí señalo que tiempo al tiempo está empezando a aparecer información que relativiza los efectos a nivel mundial del coronavirus. Las tasas de mortalidad en los distintos países, todo indica que esa supuesta enfermedad terrible no era tal. Pero bueno, esto se dilucidará después. Yo lo que digo es que en el Uruguay, no sé, tenemos 40 personas que han sido catalogadas como muertes por COVID y tenemos 200.000 personas en seguro de paro, miles de chiquilines que están perdiendo un año de enseñanza, gente que no está siendo atendida por otras enfermedades. Esto es una cosa, conozco varios casos de personas que deberían tratarse o recibir cierto tratamiento médico y se lo suspenden o se lo prorrogan porque las condiciones en que están trabajando son atípicas. La resistencia a hacer consultas, visitas a domicilio, esto lo vi y puedo demostrarlo. Es decir, uno llama por un niño enfermo y le contestan que bueno, que esto, que lo otro, y que espere y no viene el médico. Es decir, va con la consulta por teléfono. Eso es una cosa absolutamente inadmisible, ¿no? en un sistema de salud que funcione. Y llevamos ya 6 meses en esta... Ahora, Sartú, me queda una cuestión de cuando usted hacía el planteo del tema respecto a las medidas drásticas que ha tomado el país. Acá, por ejemplo, no hubo cuarentena obligatoria. Sí se cerraron varias actividades o se postergaron. Por ejemplo, comenzaron las clases y enseguida
se suspendieron por algunos meses, pero no tenemos la cuarentena obligatoria que tal vez tiene Argentina u otros países, ni tenemos las situaciones drásticas que se dan, por ejemplo, en Perú, con ese desborde que hay en materia de sanitaria, en fallecidos. Cuando uno empieza a analizarlo con el resto de la región, ¿son medidas drásticas que se tomaban en el país? Me imagino que ustedes lo toman desde las consecuencias que hubo. Yo digo que la información internacional hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque el drama era Italia, después España, después Estados Unidos, después Guayaquil, ahora es Perú, no lo sé. ¿Qué pasó en Guayaquil? No sabemos. Un día esa información desaparece y el drama, el epicentro deja de estar acá y pasa a estar en otro lado. Es muy raro cómo se maneja la información internacional. Pero lo que tú decís es una gran verdad. Es decir, Uruguay felizmente adoptó un criterio sensato. Y eso hay que reconocérselo al gobierno. Adoptó un criterio sensato. ¿No? Si uno se compara con Argentina, por ejemplo, y realmente... No, y el acatamiento de la población también, ¿no? Porque más allá de la cuarentena, la mayoría se cuidó un poco en sus hogares en ese primer momento donde se podía dispersar ese virus. Sí, eso asumiendo que fuese el riesgo tal como se planteaba. Yo digo, en el Uruguay, a ver, en Argentina están encerrados hace 6 meses y resulta que supuestamente tienen unas cifras de mortalidad infinitamente peores que las de Uruguay. Y Uruguay no hubo encierro, en Suiza tampoco, y no pasó nada dramático. O sea, la primera conclusión que uno saca, bueno, el encierro no sirve para nada, porque en el estado de Nueva York, por ejemplo, no el presidente, pero el alcalde ordenó el encierro inmediato y sin embargo se supone que tiene unas cifras de mortalidad. Ahora esas cifras están siendo cuestionadas. Ajá. Sacaron al responsable del sistema de salud, el doctor Fauci, y están reconsiderando los casos tipificados como coronavirus en Estados Unidos. O sea, la información internacional ¿Y eso hay es porque que tomarla. están en tiempo electoral y a Trump no le conviene? Bueno, es posible, pero tampoco le convenía que estuviera. Digo porque estoy hablando con un hombre de la política. Claro, y este hombre, pero en realidad este mismo responsable de la salud estuvo durante todo este periodo de la gestión de la pandemia siendo un adversario político de Trump y siguiendo una línea que Trump discutía públicamente. Es una cosa extraña. Ahora cayó y viene otro y se van... En todos lados está produciéndose movimientos y discusiones sobre qué pasó. ¿Podemos pensar en un redactor único de esta carta? No, esta carta fue redactada por una persona, pero no viene al caso. Es decir, el escriba fue una persona, pero la concepción, las ideas que están ahí fueron discutidas por los, creo que 16 firmantes iniciales. ¿Que se reunieron en algún lugar? Nos reunimos. ¿O fue una reunión virtual? Bueno, todos somos gente que habíamos escrito públicamente cuestionando las políticas. Todos los que firmamos originalmente habíamos manifestado a nivel de medios de comunicación o de artículos nuestra discrepancia con los criterios seguidos en general en el mundo con respecto al tema de la COVID-19. Vamos a dar los nombres entonces, porque son los que funcionan como el disparador. Oenir Sartú, que nos acompaña, Luis Anastasia, Fernando Andach, Rafael Baice, Alma Bolón, Fernando Di Luca, Ana María Fernández, Carlos Agadea, Diego Julián, Óscar Larroca, Marcelo Marchese, Aldo Mazzucchelli, Gerardo Menéndez, Mariela Michel y Ney Peraza junto a Julio Porley. ¿Habían hecho ustedes y algunos se conocieron a raíz de la carta? Bueno, casi todos nos conocíamos. Se conocen, ¿no? del mundillo intelectual, por decirlo así. En mi caso, a algunos no los conocía, pero la enorme mayoría los conocía personalmente. Además, todos de alguna forma nos leemos o nos seguimos y estábamos en comunicación. Y bueno, cuando surgieron las coincidencias en nuestra crítica a lo que Aldo Mazzucchelli llama la ortodoxia COVID, es decir, a la línea oficial indicada por la Organización Mundial de la Salud, bueno, nos empezamos a juntar y decidimos hacer una declaración dirigida a las autoridades del país y abierta a la firma de quien quiera. Cualquiera que vea esa lista de nombres y de las 2000 y pico de firmas que se han reunido en esta semana,
se da cuenta que ahí no hay ninguna orientación partidaria ni electoral de ningún tipo. Es decir, somos gente con posturas políticos. Está bueno eso porque hemos visto esta semana imágenes que, por ejemplo, llegaban de Alemania, donde las personas que criticaban las medidas de Angela Merkel han sido manifiestamente personas neonazis o de derecha. ¿Tú te referís a Robert Kennedy? Porque el orador era Robert Kennedy. No me parece que sea el orador que elegiría un grupo de nazis. Hubo otras Ni movilizaciones. creo que haya en Alemania los miles y miles de discrepantes con la política oficial con respecto a... Realmente digo, me parece que esto es otra cosa que nuestra prensa no está difundiendo bien. En el mundo está habiendo fuertes movimientos de cuestionamiento de estas medidas. En Berlín es clarísimo, en otras ciudades de Alemania también, en Londres, en España, en Buenos Aires. En la Argentina salió una carta firmada por 300 figuras. Esto no minimiza la nuestra porque nosotros no nos dedicamos a buscar firmas. Largamos con los que estábamos y dijimos, firma todo el que quiere y son 2000 y pico. Pero en la Argentina 300 figuras muy conocidas del mundo intelectual y artístico firmaron una carta que también cuestiona las políticas de cuarentena y de... Es bien interesante porque hoy justamente Subrayado daba cuenta, quisiera ir directamente a la noticia, por eso estoy utilizando el celular. Aclaro esto porque la gente se pone fula cuando nos ve que manoteamos el celular en medio de una nota y dicen, no está atendiendo el invitado. No, todo Bueno, lo... mientras vos buscás, María, capaz Dale. que sería bueno que Sartú profundizara en esa carta, por lo menos los aspectos principales que se reclaman en el gobierno, los planteos puntuales. Bueno, puntualmente hay 4 cosas que les planteamos. Uno es el restablecimiento del funcionamiento normal de la enseñanza en escuelas y liceos. Esto nos parece vital porque el país tiene un problema, un quiebre cultural y social muy importante. Y suspender las clases, de alguna manera, lo que favorece es, primero, el deterioro cultural de los chiquilines, la pérdida de conexión con el sistema de enseñanza. Suspender o, como se están cumpliendo en algunos lados, ¿no? Que van 2 días a la semana, en horarios cambiantes, 2 o 3 días por semana, en menos horario. Voluntariamente, los que quieren sí, dejó de ser obligatoria la enseñanza en el Uruguay. Eso genera problemas tremendos, ¿no? Tenemos un problema de deserción muy grave a nivel del sistema educativo, lo teníamos antes de la pandemia, y ahora, este año de irregularidad absoluta va a traer resultados de deserción educativa descomunales, ¿no? Entonces, nos parece vital resolver ese punto. El otro es el que mencionaba, el de la asistencia médica. No es posible que justamente ante lo que se considera una pandemia por la cual han muerto 40 personas, se estén desatendiendo todas las demás causas, es decir, que ameritarían atención médica. Bueno, ahí hay un problema, vamos a tener otra clase de daños brutales. Después está el problema, solo para terminar esas 4 ideas. El funcionamiento de las oficinas públicas, bueno, es imprescindible porque hay muchísimas cosas que dependen de eso. Y el otro tema es que hay algunas actividades, algunas prohibiciones que afectan derechos esenciales constitucionales. Las limitaciones del derecho a reunión, por ejemplo. No es posible que las medidas que se toman para prevenir esto sean in eternum, llevamos 6 meses, no se adecuen a las normas constitucionales. Me parece que es un tema vital. La Constitución lo que establece, bueno, en principio es la libertad, el derecho de reunión y las responsabilidades de cada uno de lo que hace o de lo que... Sartú, usted sabe que hay muchas personas que ya se están expresando a través de las diferentes vías de comunicación respecto al test de PCR, el que por lo menos la información a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud y de los propios médicos que muchas veces vienen acá, certifican que es la mejor manera de diagnosticar el COVID-19. Simplemente, capaz que alguna aclaración, porque esos son, no sé, estudios o de dónde saca usted la información. Simplemente para aclararlo, porque digo, hay molestia porque se han adoptado medidas, hay mucha gente que entiende que a raíz de la actitud de los uruguayos ante esta pandemia mundial y las medidas que tampoco se apagaron los motores de la economía, como se manifiesta desde el Ejecutivo, desde el propio gobierno, eso es verdad, han hecho que Uruguay mantenga estos niveles.
de contagios y de fallecidos. Entonces, la especificación de dónde proviene esa información a la que hace referencia usted. Bueno, yo lo que pregunto, para hacerla muy sintética... Sobre todo usted que decía que el test del hisopado da otras, eso que usted planteaba. Sí, da positivo a otras enfermedades, eso es lo que dice yo digo, usted. ¿alguien de los oyentes se atreve a decir que todos los casos que dan positivos son casos de COVID? Yo no soy médico. Yo diría que sí, porque yo me manejo con la información científica. Por eso, yo te pregunto, pero los médicos... No, tú te manejas con una corriente de la información científica, la que promueve la Organización Mundial de la Salud. La que tú estás diciendo es esa. Hay infinidad de otras fuentes de información que sostienen otras cosas. Digo para no confundir a los televidentes. De científicos sumamente reconocidos. Yo quiero, pero la pregunta es para que no haya confusiones. Si alguno de los que reaccionan y critican puede asegurar que todo test positivo indica COVID-19. Porque si no es así, resulta que se está dando por sentado que se está identificando positivo con un caso de la enfermedad. Bueno, si no es así, lo que yo estoy diciendo es cierto. Es decir, hay casos en que da positivo que no significa que la persona padezca de COVID-19. Esta información yo lo advertí de entrada, les va a chocar porque usted no sabe los improperios que están cayendo sobre su figura y la nuestra. Me imagino. Cosa que agradecemos a las compañeras de producción. Yo me imagino. Cuando firmamos esa carta, asumimos que esto iba a generar problemas. Cualquiera sale en televisión y dice lo que quiere. Por ejemplo, lo dice Ana Fierro. Qué vergüenza, relativizando la cantidad de muertos y de enfermos, contradiciéndose usted mismo, da pena. El estudio de este hombre, bueno, perdón, acá es otro tema que no quiero decirlo. Por favor, este señor abogado no es médico. ¿Cómo puede hablar con ese desparpajo? Está igual a Bolsonaro, a Trump, por favor. Hay miles de muertos. Es horrendo que pueda hablar así. Bueno, yo digo, cada cual puede decir el disparate que quiera. No, pero no es un disparate, a la gente habla desde el dolor. Yo también, sí, pero no es verdad. No es verdad, porque muchos de los que dicen esas cosas no les ha pasado absolutamente nada. Pero se han quedado por lo menos sin ir a una fiesta, que ya es más que una molestia, ¿no? No, sí, pero la fiesta... Hoy en Subrayado, eso era lo que yo quería decir, Ovenir. Hay un médico, que no sé si es de una corriente o de la otra, porque a mí eso de las dos bibliotecas siempre me rechina, porque al final todo se justifica, que es el doctor Julio Medina, que manifestó su malestar con las personas que no respetan el distanciamiento social. El doctor Julio Medina, que tiene una responsabilidad institucional, es director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República e investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI. Bien. Es decir... Yo, naturalmente, lo aclaré de entrada, no soy médico. En estos temas me manejo con la información y con las fuentes que uno puede, a las que uno puede acceder. Aclaro que esa información alternativa está siendo censurada sistemáticamente, está siendo censurada sobre todo en las redes sociales. Es decir, se eliminan videos, se eliminan documentos. Yo los invito a ingresar a una página, un grupo de Facebook que se llama, gira sobre este tema, todavía no tiene nombre definitivo, creo que ahora aparece como Luchemos contra el Distanciamiento Social, pero es un nombre que va a cambiar. En el cual se van a ir publicando los mismos documentos y los mismos elementos en los que yo me estoy basando para decir que no es terminante. Así que, insisto, pregunto a ver si alguno de los que opinan allí puede asegurar que todos los casos de test positivo significan COVID-19. Porque si no es así, se están tomando medidas de una radicalidad extrema en muchos lugares en base a un test que no es seguro. Hay una cosa Tenemos que quiero... terminar para cerrar, yo sé, por favor. hay una cosa que... Lo que pasa es que algunas de las cosas que leíste son muy lesivas y tengo derecho a responderlas. Yo estoy hablando acá, yo soy abogado, tengo muchos años de actividad en temas sociales y políticos y estoy reclamando un derecho que como ciudadano tengo, que es el de decidir con quién me reúno, qué hago, el exigir que mis hijos reciban la escolaridad a la que tienen derecho, el exigir que nuestras libertades se respeten. Entonces, de lo que estoy hablando como persona, como ciudadano, a lo que tengo derecho, y además soy abogado, o sea, me dedico a defender derechos de ese tipo. Entonces, si a mí alguien viene a cortarme las libertades en base a argumentos sanitarios,
yo no tengo más remedio que verificar si esos argumentos sanitarios son tan serios como se dice. Y de la lectura que hago, una lectura, no solo yo, sino mucha de la gente que está conmigo en la carta, venimos analizando documentos a nivel internacional, emitidos por autoridades científicas no oficiales, no de la Organización Mundial de la Salud, nos indican que esa información no es confiable y que no justifica las medidas que se han tomado en gran parte del mundo. Reitero, felizmente en Uruguay se ha sido sensato y se tomaron medidas moderadas. Así y todo están dañando nuestra vida en gran forma. Y es hora de reconsiderarlo, de repensarlo y ver cuáles pueden ser levantadas, cuáles de esas medidas pueden ser levantadas. ¿Esta carta la recibiría el presidente de la República? Seguramente. ¿Cuándo? No tenemos la fecha, es decir, está librada a que otra gente adhiera y después veremos cuándo se lo vamos a hacer llegar. De todas maneras circula, no tengo ninguna duda de que los destinatarios de la carta ya la conocen. Me consta. Doctor Sartú, gracias por su presencia. No, gracias a ustedes. Vamos rapidísimo porque estamos súper atrasados.